Nuevo vídeo, nuevo combate. Frankenstein contra Von Krolov, Mel Brooks contra Roman Polanski. El cine de terror nunca fue tan divertido. Si te dijera que un científico loco se enfrentará a unos cazavampiros patanes, es posible que me dijeras que Transilvania está muy activa en esta época del año. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento del jovencito Frankenstein, el joven Frankenstein o Frankenstein Jr. en Latinoamérica, con guión de Mel Brooks y Gene Wilder, basado en el clásico de Mary Shelley, El monstruo de Frankenstein. La historia nos narra cómo Frederick Frankenstein, o Frankenstein como el personaje corrige insistentemente en gran parte de la película, hereda el castillo de su abuelo en Transilvania. Al instalarse en el nuevo lugar, pronto descubrirá que lo que él consideraba una desfachatez e insulto a la ciencia, en realidad es un camino viable hacia la inmortalidad. Nos encontramos ante la que quizás sea la mejor adaptación cómica de un libro de terror y ciencia ficción en el mundo del cine. Una curiosa mezcla de narrativa y comedia que, sorprendentemente, es trasladada de manera apropiada, superando incluso aquellas producciones cinematográficas que intentaron adaptar el clásico de Mary Shelley de manera seria. Sus mejores golpes son una adaptación por encima de lo esperado tratándose de una comedia con un respeto y a la vez distanciamiento al material original que luce con excelencia, una serie de personajes, situaciones e hilo argumental prácticamente inmejorables, y una visión paródica elegante dentro del género convirtiéndola en una obra maestra. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento del baile de los vampiros, la danza de los vampiros en Latinoamérica, con guión de Gerard Brack y Roman Polanski, y que nos cuenta cómo el profesor Ambrosius y su ayudante Alfred, científico desprestigiado y aprendiz inocente, viajan a Transilvania en busca y prueba de la existencia de vampiros con el objetivo de darles caza y a la vez confirmar al profesor como un científico respetado, mientras su objetivo final es acabar con esta especie. La trama nos lleva por una zona de terror y comedia con una amplia área hacia la segunda, donde situaciones y personajes nos proporcionan una más que notable cinta. Sus mejores golpes son una trama divertida y disfrutable sin prácticamente puntos negativos, unos personajes prácticamente a la misma altura que su contrincante, y el golpe más fuerte es esa sucesión de acontecimientos que finaliza en un efecto Barbra Streisand, donde los cazavampiros, con la intención de acabar con ellos, consiguen el efecto contrario, siendo los causantes de su extensión hacia el mundo. Los dos contrincantes empiezan fuerte. Por un lado, tenemos una más que digna adaptación y traducción al género de comedia de uno de los clásicos del terror más emblemáticos, con una propuesta sorprendentemente acertada. Por el otro, tenemos una propuesta más original donde todo encaja a la perfección, donde personajes, humor y situaciones complacen al más serio de los espectadores y con un final que a día de hoy encuentro genial. Sin embargo, la adaptación sorprendentemente fiel y a la vez divertida del clásico de Mary Shelley que hacen Brooks y Wilder merecen la victoria en este asalto. Vaya par de aldabas. Gracias, doctor. No se merecen. Ay. Round 2. Fight! El reparto del jovencito Frankenstein responde a una consecución de emparejamiento único en cuanto a actor y personaje que se prepara para el asalto sin miedo a fracasar, empezando por los golpes de Gene Wilder, una de sus mejores interpretaciones de su carrera y que golpea con atino por ese Frederick Frankenstein que se hace suyo sin problemas, un protagonista con presencia y actuación justa para la excelencia que golpea fuerte. Le sigue muy de cerca Igor, interpretado por Marty Feldman, y que no imagino otro actor mejor para interpretarlo de manera más cómica, hasta el punto de llenar la pantalla por momentos, rivalizando con el propio Wilder y que golpea certeramente. Peter Boyle como la criatura, Madeleine Kahn como la prometida de Frederick, Terry Garr como Inga, su ayudante convertida en amante, Cloris Leachman como Frau Brugger, sin olvidar la participación de Jim Hammond y con especial atención a Kenneth Mars como el inspector Kemp, del cual no puedo dejar de ver paralelismos con el personaje de Dr. Strangelove. Golpean tal samantha de palos que su contrincante queda en el suelo. El
baile de los vampiros se levanta aturdido y prepara su respuesta en el asalto. El elenco de personajes del baile de los vampiros tiene fuerza de respuesta tanto en cantidad como en calidad, y es que tanto el profesor Ambrosius como su ayudante Alfred, interpretados por Jack McGowan y Roman Polanski, respectivamente, defienden muy bien el asalto como binomio cómico entre maestro y aprendiz, con situaciones cómicas e interpretativas, sobre todo de McGowan, que completan un ataque sincronizado que golpean sin fallar ni un solo golpe. Le siguen los golpes de Alfie Bass, como Joey Nisagal, un posadero tan entrañable como usurero con tendencias al poliamor no consentido, una Sharon Tate deslumbrante tanto en lo físico como en lo interpretativo, de la que no puedes evitar sentirte triste por su trágico final. Los vampiros antagonistas padre e hijo, Ferdy Mine con un trabajo más que notable como ese conde amenazador e imponente, y Ian Quarrier como un vampiro gay interpretado de manera solvente, golpean sin miramientos. Mención especial por curiosidad la participación de Ronald Lacey, que pasó de personaje de pocas luces en el baile de los vampiros a villano reconocido de Indiana Jones en busca del arca perdida. Una evolución como personaje inevitable si lo pensamos bien. Aunque ambas películas tienen un elenco de calidad totalmente capaces de derrotarse una a la otra, los jueces dan el asalto al jovencito Frankenstein sin muchas deliberaciones. Le doy mi palabra de que hay aquí menos castillos que molinos de viento. ¿Sabe alguien de algún molino de viento en este distrito? No, ¿verdad? ¿Lo ve? ¿O algún castillo? ¿Saben de algún castillo? Hay un castillo preciso. ¿Se convence? Ni castillo ni molino de viento. Coma. Round 3. Fight! La banda sonora del jovencito Frankenstein, con partitura de John Morris, entra en el ring sin mucha espectacularidad, pero sí con seguridad. La música acompaña sin desvaríos y con una sintonía principal reconocible de calidad. Muy pocas cintas son capaces de sellar un tema con un violín y trombón con tal calidad y elegancia y que golpean sin titubeos a su contrincante. Los efectos sonoros no destacan por género y época, pero acompañan los golpes finales. La banda sonora del baile de los vampiros, con partitura de Christopher Comeda, defiende el asalto con una melodía más tétrica y que acompaña con el tono visual de la cinta y, a la vez, contrasta con su tono argumental humorístico. Una extraña mezcla que hace homogénea auditivamente el concepto comedia de terror y que golpea diversos golpes de respuesta importantes. Los efectos sonoros son quizás mejor introducidos que su contrincante y aciertan un par de golpes mínimos por esos ambientes y tintineos auditivos que acompañan la temática de fondo. Los jueces deciden que el asalto se cierra con un empate auditivo. Estoy seguro de que nos llevaremos muy bien. Oh, lo siento. No pretendo molestarle, pero soy bastante buen cirujano y tal vez podría librarle de su joroba. ¿Qué joroba? Round 4. Fight! El diseño de producción del jovencito Frankenstein tiene fuerza para afrontar el asalto con garantías, empezando por la decisión de rodar la película en blanco y negro, una decisión atípica y arriesgada debido a que ya se había dejado el formato monocromo como estándar de la época en el momento de su filmación. Las buenas lenguas dicen que la decisión de Brooks fue por ajustarse a las películas de la Universal a las cuales homenajea, usando incluso el mismo set de laboratorio de la película original como una valoración artística más. Las malas lenguas cuentan que fue por abaratar costes, ya que el formato en blanco y negro estaba ya en desuso. Yo me quedo con una combinación de las dos. Si queda bien y encima es más barato, ¿dónde está el problema? Sea como fuere, tanto fotografía como vestuario asestan los golpes más fuertes del combate por el uso inteligente de la luz, el diseño de vestuario y localizaciones con un estilo único. El diseño de producción del baile de los vampiros se recupera preguntándose si eso es todo, y es que el baile de los vampiros, en cuanto a diseño de producción, tiene mucho que pelear. Un diseño de vestuario, de localizaciones y sobre todo, y por encima de todo, el gran trabajo de Douglas Slocombe como director de fotografía dan tal respuesta de golpes que su contrincante retrocede hasta las cuerdas. Y es que no puedo dejar de maravillarme del talento de este director de fotografía, aunando el arte pictográfico con el cinematográfico con tal maestría que es imposible bloquear cada uno de sus golpes. La belleza expuesta en cada plano rayando la pintura en movimiento encandila al espectador enamorándose visualmente. El baile de los vampiros tiene fortalezas en diferentes ámbitos capaz de enfrentarse a sus contrincantes sin problemas, pero es en la dirección artística donde el jovencito Frankenstein, aun teniendo un trabajo excepcional también en ese apartado, cae rendido y superado a la fuerza y calidad del baile de los vampiros y que domina
al asalto sin dar tregua en ningún momento. El asalto lo gana el baile de los vampiros por decisión unánime. Ha muerto. Ha muerto. ¿Quién ha muerto? Sara. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Ha muerto Sara? Oh, Dios mío. Round 5. Fight! El asalto empieza con el saludo de los contendientes, por un lado Mel Brooks, por el otro Roman Polanski. La tensión se palpa en el ambiente, la campana del asalto suena y Brooks se acerca decididamente dando cuenta de su talento repentino. Y es que, aunque no considero a Mel Brooks un mal director, tampoco lo encorsetaría entre alguien capaz de hacer lo que hizo en El jovencito Frankenstein. Una dirección muy por encima de su media. Parece que Brooks le puso ganas al proyecto, con un ánimo y respeto a la obra de Frankenstein, pero con un humor dosificado e inteligente que hace que, para mí, sea su mejor trabajo. Un trabajo con una plasmación visual excelente que golpea con mucha fuerza, dando a Brooks la ventaja inicial, y es que la comedia es su campo, un campo que domina y que aquí lo borda con tal elegancia que se disfruta como un buen plato de alta cocina. Pero Roman Polanski está en otra liga. Polanski, que no domina tanto la comedia, defiende el asalto con la misma elegancia que su contrincante. Y es que Polanski lucha con fiereza el asalto con esa traslación visual excelente, una dirección de actores admirable y una composición de tal exquisitez que supera en golpes por momentos. Polanski está fuerte, la lucha entre los dos directores es tal que se enzarzan en planos, contraplanos, picados y contrapicados violentos. Al final, Polanski cae dando la victoria del asalto al jovencito Frankenstein. En otras palabras, sus venas, sus pies, sus manos, sus órganos, todo tendrá que ser aumentado. Exacto. Tendrá un enorme rabo. Eso se sobreentiende. Uf. Pues va a ser muy popular. La escena Hadouken del jovencito Frankenstein es para mí la escena cuando Frankenstein llega a la estación de tren en Transilvania y se nos presenta a Igor, un personaje de aspecto peculiar y cómico a partes iguales. La carga del Hadouken llega cuando Igor se da cuenta de la importancia de la pronunciación de su apellido y este le replica con su Igor. ¿Y por qué no es Frederick Frankenstein? ¿Por qué no? Es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. Un punto a tener en cuenta, ya que es la primera vez que se le cuestiona con cierto margen de lógica, haciendo de Igor un personaje a tener en cuenta. La descarga del Hadouken viene justo después, cuando Igor le deja su bastón para que se ayude a bajar las escaleras. Tenga, ayúdese. Una situación a lo Monty Python que no puedo dejar de aplaudir cada vez que la veo por su absurdo contrasentido de Igor, donde hace tan solo unos segundos se nos presentaba al personaje con una lógica fonética aplastante, dejando incluso en evidencia por unos segundos al Dr. Frankenstein, y acto seguido nos entierra con el acto más absurdo y surrealista de toda la película. La escena Hadouken del baile de los vampiros sería quizás el momento donde Alfred intenta escapar del acoso de Herbert, el vampiro gay del cual intenta escapar en una secuencia de persecución muy a lo Benny Hill, y en el que el colofón final sería la inutilidad de Alfred de huir de su amenaza, llegando justo al punto inicial dando fe de lo inepto que puede llegar a ser. El Hadouken lo recibe el baile de los vampiros. Anda, hazlo por favor, hijo mío. ¡Atízale! Vamos, hijo, pórtate como un niñito obediente. ¿Vas a golpearlo o no vas a golpearlo, pedazo de inútil? Final round. Fight! El combate tiene un favorito, pero no está todo cerrado. Ambas películas tienen sus fortalezas y debilidades. Por un lado, tenemos la magistral obra de Brooks con una notable intención de comedia elegante, con un tono humorístico dosificado y oportuno que roza la elegancia en estructura, visual y artística. Puntos débiles tiene pocos. De hecho, me cuesta encontrar alguno. Quizás, por poner uno, el de la salida de tono de humor trabajado hasta el momento, llegando al humor de los episodios de animación del Correcaminos cuando la niña se traslada hacia su cama como si de un proyectil se tratara. Pero es que ni tan siquiera ese lo considero un punto
negativo, tan solo una exageración humorística puntual que Brooks se toma con todo el derecho. Aún así, es una cinta de proporciones superiores a lo que nos tiene acostumbrados Mel Brooks, dándole un sello e impronta que le hace un contendiente peligroso a batir en este combate. Por otro lado, el baile de los vampiros se ciñe como contrincante corpulento, con unas fortalezas artísticas visuales quizás superiores. No dejaré de alabar el trabajo de Douglas Slocombe, un trabajo de artesanía visual que me encandila. Cualquier fotograma valdría para convertirlo en un cuadro. En cuanto a la temática y concepto, me maravilla ver cómo un film puede gestionar el miedo, el humor y la crítica social como lo hace. Tenemos una crítica escondida a la clase trabajadora, incapaz de rebelarse contra la aristocracia que le chupa la sangre y nunca mejor dicho. Tenemos la integración vampírica del colectivo gay, un concepto que no he visto en ningún otro film de comedia de terror, al menos anterior a este, y que lo haga con tal soltura y gracia. Tenemos también un final digno de analizar argumentalmente, donde los protagonistas son los causantes de su motivo principal de acción, aniquilar y evitar la proliferación de estos seres consiguiendo justamente lo contrario. Sin sus acciones, el conde von Krolok y su séquito no eran capaces de propagarse, situación que da la intención de que el profesor Abronsius y su ayudante Alfred son los responsables de que los vampiros se expandan por todo el mundo. El concepto de antihéroe en este film cobra todo el sentido, aun con todas sus virtudes recibe el golpe final dando la victoria al jovencito Frankenstein. ¿Sabe qué ha de hacer? Tengo una idea estupenda. Bien. ¿No tenía usted eso al otro lado? ¿El qué? No importa. La influencia del baile de los vampiros, y concretamente en cuanto a concepto visual y artístico, se vio muy influenciado en la saga de videojuegos francés Drácula Resurrección para PC y PlayStation, una aventura gráfica en 3D del tipo point and click que por momentos no disimula en ningún momento su homenaje al film, unos personajes y ambientación visualmente adaptados al videojuego, donde tanto posada, posadera, clientes y castillo tienen una más que coincidencia artística, y es que la ambientación y fotografía en esta película justifica el elogio hasta el homenaje. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque tengo cita para el cirujano para que me quite la joroba. ¿Qué joroba? Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Vámonos. Oh, permítame, maestro. Muchas gracias.